Buenas tardes, hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de reunirnos, así sea de forma online, para compartir nuestros motivos de oración, también nuestras acciones de gracia para orar a Él y exaltarle a Él. El estudio de esta tarde va a estar basado en el capítulo 1 de Filipenses, en los versículos del 1 al 11. La carta a los filipenses fue una carta escrita por Pablo eh, a la iglesia, a esta iglesia allí en Filipos. La ciudad de Filipos fue una ciudad en la que Pablo ejerció también su trabajo como misionero. Esta ciudad eh, disponía de una particular posición de ser una provincia, de ser una colonia romana, perdón. Era considerada como un pequeño trozo de la misma Roma. Pablo escribe esta carta estando el preso, estando en la cárcel, y vamos a ver cosas bastante características e importantes que Pablo muestra estando en la prisión. Muestra gozo, muestra alegría, y vamos a ver eso más adelante. Pablo al principio de esta carta se presenta como siervo de Jesucristo. El versículo 1 nos dice, al inicio dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo se presenta como un siervo del Señor. Un siervo es una persona que está enteramente entregada y dedicada al servicio de alguien más. Una persona que pertenece también a alguien más. Nosotros cuando nos presentamos a algunas personas, por lo general, damos a conocer características que nos identifiquen. Pablo se presentaba de esta manera, como un siervo de Jesucristo. Hay algo también característico al inicio de esta carta, y es algo que vemos también en las demás cartas escritas por Pablo, y es el deseo de que la paz y la gracia del Señor esté con los hermanos creyentes, con las personas a quien escribía las cartas. Algo sumamente característico de Pablo. El estudio de hoy se titula El gozo de orar por otros. El gozo de orar por otros. Y en primer lugar, el gozo de orar por otros nos va a llevar a dar gracia por los creyentes. Cuando nosotros tenemos gozo de orar por otros, nos va a llevar a dar gracia por los creyentes. Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que Pablo se acordaba de los hermanos de la iglesia de Filipos, daba gracias al Señor. Estaba enteramente agradecido con el Señor por la vida de estos hermanos. Cuando el Señor trae a sus pensamientos a algún hermano en la fe, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Será que usted da gracias al Señor por la vida de ese hermano? ¿O será que reniega porque quizás no le cae muy bien ese hermano? ¿O simplemente hace caso omiso al pensamiento que el Señor ha traído a su mente e ignora por completo ese pensamiento? Pablo dice que siempre que se acordaba de los hermanos filipenses, oraba y daba gracias al Señor por la vida de ellos. Pablo también estaba bastante agradecido con los filipenses por el trato especial que tenían con él. En Hechos, en el capítulo 16, podemos ver algunos actos en los que se mostró este trato especial con Pablo. Podemos ver en los versículos del 13 al 15 la historia de Lidia, esta vendedora de púrpura. Dice que estaba Pablo predicando a la orilla del río, estaba un grupo de mujeres allí, entre ellas Lidia. Dice que el Señor abrió su corazón y su mente para estar atenta a lo que el Señor estaba diciendo a través de Pablo. Luego dice que luego de bautizarse ella y su familia les rogó que la acompañaran a su casa para atenderles y brindarle alojo. Bueno, de hecho al final del versículo 15 dice que les obligó.
Allí mismo en el capítulo 16, en los versículos del 25 al 34, se nos muestra también, pero esta vez con la historia del carcelero de Filipos, una historia bastante conocida. Recordemos que la historia de Filipo dice que estaban Pablo y Silas presos, estaban orando y cantando al Señor a la medianoche, todos los presos estaban escuchando. Llega un momento en el que un terremoto, o sea, se presenta un terremoto y los cimientos de la cárcel comienzan a moverse, todas las puertas de los calabozos se abren y las cadenas también que tenían los presos se abren. El carcelero, al darse cuenta de esto, pues pensó que se habían escapado todos, desenvainó su espada para matarse, pero Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí, no nos hemos ido ninguno. Él corrió a los pies de Pablo y Silas y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pues su respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego de esto quiso hacer acto público de aquello que había sucedido, quería hacer pública su fe y pues los llevó a su casa, también predicaron a su familia. Luego de haberse bautizado él y su familia, pues dice que pusieron una mesa para celebrar y compartir con Pablo y sus acompañantes, pues. También dice que le lavó las heridas y también le lavó los pies. Fue una atención bastante atenta la que tuvo este hombre con Pablo. Y pues Pablo siempre estaba enormemente agradecido por ese cuidado especial que tenían con él. Pablo tenía como costumbre también, o la costumbre de orar dando gracias al Señor por los hermanos. Vamos allí en Efesios, en el capítulo 1, el versículo 16, que nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba constantemente por los hermanos de la congregación. Nosotros también debemos orar constantemente por nuestros hermanos, no cesando de dar gracias por la vida de nuestros hermanos. Seguimos el versículo 4 que nos dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hay algo bastante particular aquí y es que dice siempre, siempre. En todas sus oraciones Pablo oraba con gozo por estos hermanos. Era una oración constante, no era algo esporádico cuando, por allá, sino que era algo constante de que Pablo estaba orando por la iglesia de Filipenses y estoy seguro que no era solamente por la iglesia de los filipenses, sino que también era por sus demás hermanos en la fe, de que Pablo dedicaba tiempo a orar por ellos. Y es extraordinario, es bastante interesante el ver que Pablo muestra gozo, muestra alegría en un momento de estar en la cárcel, de estar preso. Seguramente no le estaba pasando nada bien allí. Seguro no era un lugar para nada agradable. Y sin embargo, Pablo no estaba pensando en su necesidad, Pablo no estaba pensando en su desgracia, no estaba pensando en qué podía pasarle estando allí. Pablo estaba orando, agradeciendo al Señor por la vida de estos hermanos, estaba gozoso por la vida de estos hermanos. En medio de las crisis, en medio de la tribulación, nos es más difícil pensar en otras personas, o nos es también más difícil estar gozosos, estar alegres, mostrar entusiasmo, alegría, felicidad, porque estamos pasando por tiempos de crisis y es algo normal. Pero vemos que aquí Pablo no estaba pensando en él ni en su desgracia, sino que estaba rogando al Señor con sumo gozo por la vida de los creyentes. Vamos a leer Romanos, el capítulo 1, el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice, el Señor es testigo de que constantemente
estoy orando por ustedes. El Señor es testigo de que no ceso de agradecer al Señor con sumo gozo por ustedes. ¿Será que el Señor es testigo de que nosotros constantemente estamos orando por nuestros hermanos en la fe? ¿Cuánto tiempo dedica usted a orar por sus hermanos? ¿Lo hace con gozo? ¿Lo hace con alegría? ¿O simplemente lo hace por compromiso? Pues en días como hoy nosotros compartimos nuestros motivos de oración con la finalidad, pues esperando de que nuestros hermanos oren por nosotros, dediquen tiempo a orar por nuestras peticiones. Pero cuando esas personas pasan también sus peticiones de oración o sus acciones de gracia, ¿será que usted también dedica tiempo a orar por él, a agradecer por él, a gozarse por la victoria que ese hermano ha tenido? Seguimos en el versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba agradecido con la iglesia de Filipos por la amistad y por el compañerismo que le brindaban en cuanto a participar de la defensa del Evangelio. También a través del apoyo financiero que le daban estos hermanos a Pablo. Y podemos verlo en el capítulo 4. Voy a leer el versículo 10 que dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo les dice: sé que desde siempre han tenido ese deseo de ayudarme, pero no habían tenido la oportunidad, y estoy agradecido de que lo hayan hecho. El versículo 18 también nos dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba verdaderamente agradecido por este sustento, por este apoyo que recibía de los hermanos de Filipos. Y pues debemos pensar nosotros también en que, bueno, sabemos que la obra del Señor no se para. Hay muchos hermanos que están todavía yendo a lugares a predicar de la palabra del Señor, a hablar de Cristo a aquellos que no le conocen. Y si nosotros no podemos apoyar yendo, podemos apoyar financieramente y sabemos que van a estar enteramente agradecidos con esto. Así como Pablo también estaba agradecido con esta iglesia y dice que esas ofrendas son como olor fragante para él. Seguimos en el versículo 6 que nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice: estoy seguro de que el Señor va a continuar la obra maravillosa en ustedes. Estoy seguro de que Dios va a perfeccionar esa obra que ha comenzado. Pablo tenía esta fe no puesta en el hombre, no puesta en los filipenses, en su fuerza, sino que tenía esta fe puesta en el Señor, en un Dios de amor, en un Dios de propósitos, en un Dios que no deja a medias las cosas que comienza. Por eso Pablo les dice: sé que el Señor comenzó algo en ustedes, una obra maravillosa en ustedes, y sé que la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. Y hace referencia a esta venida de Cristo, pues porque recordemos que todas las cosas que nosotros hagamos, pues sean buenas o sean malas, pues vamos a dar cuentas al Señor por esto. En segundo lugar, el gozo de orar por otros nos va a llevar a nosotros a declarar nuestro afecto por los creyentes. El versículo 7, Pablo nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo expresado en el versículo 5 acerca del compañerismo, acerca de la ayuda,
que daban esta iglesia a Pablo se refleja o se complementa también en este versículo. Dice que los filipenses estaban involucrados en la defensa del evangelio, en la confirmación del evangelio y en defender. El defender implica responder a todo aquel que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros. Leamos allí Primera de Pedro, el capítulo 3, perdón, el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aquí lo tengo, nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar atentos para defender pues lo que hemos creído, y también pues para ayudar a los demás, para aclarar pues esa duda quizás, o también para ayudar a reforzar esos conocimientos que han adquirido y para asegurarlos y afianzarlos en lo que han creído y en el poder del evangelio. Los filipenses estaban junto con Pablo en medio de las pruebas, estaban junto con Pablo en medio de las crisis. Por esta razón, y por haber creído en el Señor Jesucristo, Pablo dice que han recibido de la misma gracia que él recibió. Esa gracia que Pablo había recibido, también los filipenses la recibieron. Y pues esa misma gracia es la que hemos recibido nosotros también, pues por ese sacrificio demostrado en la cruz. Pablo oraba por ellos porque les tenía en su corazón. Pablo amaba a los filipenses. Pablo pensaba constantemente en la iglesia de los filipenses. Pablo les tenía en su corazón y por esta razón oraba por ellos. El amar a nuestros hermanos nos va a llevar a orar por ellos, a orar con gozo, con alegría, a pedir constantemente por ellos. El versículo 8 de allí de Filipenses, seguimos leyendo Filipenses, nos dice, el versículo 8 nos dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice: el Señor es testigo de que los amo verdaderamente. O sea, y en el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, era un amor genuino, un amor verdadero, un amor sincero. Y pues nosotros, esto también es un mandamiento para nosotros, el amar a nuestros hermanos. Primera de Juan, vamos allá, Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 16 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos el amor. En que si pues el Señor poniendo su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. A veces no estamos dispuestos ni siquiera a dedicar tiempo de nuestro día a orar por ellos. ¿Será que vamos a estar dispuestos también a poner nuestra vida por ellos? Allí mismo, 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 21 nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento del Señor. Si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos. ¿Y cómo demostramos este amor? Pues orando por ellos, dedicando tiempo a clamar al Señor por ellos,
y también agradeciendo al Señor por la vida de estos hermanos. En tercer lugar, el gozo de orar por otros nos va a llevar a pedir por los creyentes. ¿A pedir qué? A pedir pues que den frutos de verdadero arrepentimiento, que den frutos de sabiduría, que den frutos de que agraden al Señor. El versículo 9 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo sabía que la iglesia de Filipos era una iglesia llena de amor, pero él dice: esto pido al Señor de que abunden más y más en el amor, que se amen muchísimo más. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, pues podemos amarlo mucho más. Y esto es lo que Pablo pide en oración. Pablo era consciente de que estos hermanos se amaban, pero Pablo no pedía que fuera un amor que no se diera cuenta de lo malo, sino que fuera un amor sincero, un amor que se diera cuenta de lo bueno, que corrigiera lo malo, que no fuese un amor ciego, sino que sino que fuese un amor que aprobara lo mejor. El versículo 10 nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo se preocupaba porque estos hermanos se presentaran sinceros e irreprensibles delante del Señor. Nosotros también debemos preocuparnos por nuestros hermanos, orar al Señor para que cada uno pues nos presentemos delante del Señor sinceros e irreprensibles. Segunda de Timoteo 2, el versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es lo que Pablo oraba, pedía al Señor por la iglesia de los filipenses. Pues que ellos se presentaran delante de Dios aprobados, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Y el versículo 11 nos dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo oraba para que estos hermanos llevaran frutos de justicia, frutos de verdadero arrepentimiento, frutos que dan fe de un creer genuino en el Señor. Estos frutos solamente se pueden dar por medio de Jesucristo y son para Jesucristo. Leamos en Juan 15, el versículo 4 al 6, que nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Para llevar estos frutos genuinos de verdadero arrepentimiento tenemos que estar arraigados en el Señor, tenemos que estar sedimentados en nuestro Señor. Y todos estos frutos deben ser también para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser un motivo de oración de nosotros también. Debemos orar porque nuestros hermanos, nuestra congregación, la iglesia de Jesucristo constantemente esté dando frutos de verdadero arrepentimiento y que esos frutos sirvan para que otras personas lleguen a los pies de nuestro Señor. Debemos orar por nuestros hermanos. Debemos orar con gozo, así como Pablo lo dice aquí. No por un compromiso simplemente, sino que orar con alegría, que sintamos ese gozo del Señor al orar por otros. Que nosotros nos podamos gozar en las victorias de nuestros hermanos, pero también estar, pues, llorar con ellos en las desgracias
estar atentos, ayudarles, así como la iglesia de Filipos ha ayudado a Pablo. Debemos dedicar tiempo a orar por las demás personas. Dedicamos quizás mucho tiempo a orar por nosotros. Vamos a dedicar más tiempo a orar por otros, a hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo como para el Señor. Y pues estamos seguros de que el Señor va a recompensar eso también. Y pues oremos para que nuestra congregación pues dé frutos de fe constante, frutos de una fe genuina y frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El Señor les bendiga.